Bueno, me da gusto saludarles. Estamos retomando las entrevistas a través de la plataforma de Romeo Lemus News. El diputado Edgardo Mulato está con nosotros, diputado del Partido Nuevas Ideas, con quien vamos a conversar, diputado desde el año 2021, ¿no? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Romeo. ¿Y tú qué tal? Bien, quiero comenzar con un tema que a mí me parece que es un tema como de nerviosismo de la oposición, por lo menos yo así le he llamado, y creo que he escuchado también otras expresiones de otros diputados del Partido Nuevas Ideas interpretando el momento que está viviendo la oposición. Quiero hablar contigo de varios temas, sobre el tema de la gobernabilidad, sobre el tema de la intención que tienen los diputados de oposición, o más bien los partidos, de sacar 16 diputados que de verdad yo no sé de dónde los van a sacar y cómo, pero vaya. Hablemos un poco, mira, sobre esto que ha pasado en las redes sociales. No quiero mencionar nombres, pero te han querido vincular, digamos, a un pleito. A mí me parece, y es mi percepción, que es un poco el nerviosismo de algunos diputados que creen que no les van a alcanzar los votos para las próximas elecciones y continuar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por lo menos digo, es mi lectura. No sé qué piensas respecto a esta cosa y cómo realmente creo que la oposición se ha vuelto un poco más agresiva en la medida que se acercan las elecciones. Bueno, la verdad, en primer lugar, bienvenidos a todos aquellos que están viendo dentro de tu canal. Un saludo de este diputado. Creo que el tema ha estado bastante notorio en estas últimas semanas y sobre todo porque ellos están preocupados de su posible reelección. Y digo posible porque es el pueblo el que nos reelige, no es una decisión de este diputado o de los diputados, sino que son ellos los que toman la decisión. En algún momento, la oposición ha estado viendo el trabajo que está realizando la Asamblea y, por supuesto, el apoyo que recibe el presidente de la República, porque nosotros estamos dando gobernabilidad. Y eso es lo que les preocupa a la oposición. Realmente, nosotros, y digo nosotros porque yo pertenezco a un grupo, pero te voy a dar mi opinión de manera personal. Si nosotros estamos trabajando un proyecto donde los resultados son palpables, eso definitivamente, si yo estuviera en el lugar de ellos, estuviera sumamente preocupado. Tiene sentido. La población misma está dando mucho de qué hablar. Y los que nos visitan, semanas atrás, y llámese 15 días atrás, vemos como internacionales hablan de lo que ellos quisieran para sus países. Y no lo decimos nosotros, lo dice el pueblo, lo dicen los visitantes y los resultados son palpables. Y te lo cuento en números también. Si hablamos de que El Salvador, el año pasado, hace un año, en febrero, del 1 de febrero al 15 de febrero, recibimos 52% más de visitantes, y eso significa que son 110 millones de dólares que no teníamos. Sí, claro. ¿De dónde proviene el dinero que los salvadoreños estamos viendo en obras de ese tipo de grandes eventos y proyectos? Eso es lo que le preocupa a la oposición, amigo. Realmente. Okay, pero, diputado, decime. Eso tiene usted toda la razón, ¿no? Pero no entiendo por qué les preocupa eso, porque en realidad, o sea, es una buena noticia para El Salvador. Yo estaba revisando, por cierto, su cuenta de X, la suya, ¿no? Estaba revisando justamente y usted decía que hay 194 millones de inversión en el centro histórico. Es decir, ¿a quién puede molestarle que haya 5 conciertos de Shakira en El Salvador? ¿A quién puede molestarle que haya esta inversión en El Salvador y que cada vez El Salvador se vuelva más atractivo? Es decir, comprendo lo que dice, pero no tiene lógica, ¿no? La oposición, al contrario, la única explicación que tiene es que ellos no saben descifrar cómo pueden quitarle la mayoría al presidente en la Asamblea Legislativa. Ellos quieren desgranarnos uno a uno, Romeo. Ellos quieren que los diputados, que es la herramienta más fuerte que tiene el presidente de la República para ejecutar sus proyectos año con año, y te lo digo así, aprobamos un presupuesto donde la educación es primordial ahora en día, donde la seguridad pasa a un segundo y tercer plano, no quiere decir que sea menos importante, sin embargo, eso nos abrió las puertas a grandes cosas. Eso es lo que ellos están viendo, que ya no pueden trabajar
bajo los esquemas que ellos venían. Uno, vivían de la inseguridad. Dos, vivían de los maletines dentro de la asamblea. Tres, vivían de darle zozobra al pueblo salvadoreño. ¿Qué es lo que se han quedado ellos? Pura balborrea, es lo que están haciendo ahora. Están hablando de que los diputados de esta asamblea únicamente llegamos a desarrollar una agenda que el presidente nos envía. ¿Sabes qué? Sí, por supuesto. Nosotros necesitamos un liderazgo, necesitamos un norte, necesitamos alguien que dirija el rumbo del país y lo está haciendo muy bien. Y nosotros como diputados seríamos muy, digamos, tontos si observamos que el pueblo está contento, está feliz de las obras que se están realizando en el territorio y no apoyar a lo que el pueblo mismo pide. Y ellos ponen esto como que si no fuera correcto, ¿no? Es decir, quieren hacerle creer a la población que el hecho de que haya diputados, una mayoría de diputados, en este caso de Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, que apoya al presidente de la República, o sea, lo quieren hacer ver a la población como que esto es malo realmente, cuando en realidad, como tú bien lo dices, el punto es darle gobernabilidad, porque ya vivimos la experiencia anterior, la gobernabilidad que necesita el Ejecutivo para continuar desarrollando el país. Así es, y si ellos ya observaron que está dando resultados, entonces lo que buscan es desgranarnos como una mazorca uno a uno, atacar persona, individuo, diputado, diputada, uno a uno. ¿Para qué? Para bajar credibilidad en algunos de nosotros, para que nosotros ante la población de aquellas personas que tenemos, a Dios gracias, un respaldo. ¿Qué significa? Ellos esperan encontrar una sola cosa, un solo error esperan de nosotros. ¿Para qué? Para que achacarnos que nosotros somos más de lo mismo. Y efectivamente, esta asamblea, los diputados, mis colegas, estamos trabajando para cuidarnos, para que no dar de qué hablar y sobre todo para no cometer los errores que en el pasado le dieron tanto problema al país. Y eso es justamente lo que estamos cuidando, que la gobernabilidad se mantenga para que este proyecto sea de mucho tiempo. Y eso significa de que las transformaciones que ya estamos viendo sean permanentes. Ahí es la preocupación de ellos. Y por eso es que los ataques se han venido incrementando con el largo de los años, donde este servidor ha tenido algunos ataques de mal gusto, por supuesto. Hemos visto los ataques a ciertos colegas, mujeres, hombres, para efectos de poder ir creando ese espectro de que los diputados somos más de lo mismo, que somos corruptos, que somos personas que no están trabajando en función de lo que el pueblo requiere, pero ha quedado demostrado en los últimos días, en las últimas dinámicas de pleitos que han habido, discusiones en redes sociales de algunos colegas, incluso este servidor, donde queda demostrado que la oposición está únicamente tomando partida de aquellos reductos que únicamente les queda, que es atacar en la vida personal de cada uno de nosotros, de buscar únicamente el pelo en la sopa, como decimos, para poder nosotros tener algún error, pero no se centran en lo que realmente debemos trabajar. Los diputados tenemos que debatir. Los diputados tenemos que analizar, cuestionar aquellas cosas que no están bien, pero de eso no se centran, simplemente se están basando en aspectos personales, que es lo que hemos visto en los últimos meses de parte de algunos colegas diputados. Qué buen punto ese. De la oposición, por supuesto. Sí, qué buen punto. Una de las cosas que ellos mencionan es que no hay debate en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo recuerdo el plan Cuscatlán del partido Nuevas Ideas, la propuesta prácticamente de gobierno del presidente, y yo dije en determinado momento, bueno, si tú leíste el plan Cuscatlán y sabes cuál es la ruta realmente, o sea, y tú entras como candidato y te conviertes en diputado, pues obviamente tú sabes lo que vas a apoyar. Y aún así entiendo que hay debate en la comisión respectiva. Lo que no tiene la oposición es la correlación, obviamente, para detener los proyectos que entran vía comisiones en la Asamblea Legislativa y que luego se convierten en ley en la Asamblea Legislativa, pues obviamente ya lo sabemos, eso no lo tienen, ¿no? Pero entiendo que esto se debate siempre cuando entra una propuesta del Ejecutivo, hay una especie de debate, ¿o no? Sí, mira, estamos claros de que nosotros somos mayoría y ellos están claros que no tienen, pero ni la más mínima oportunidad de hay una correlación, como tú lo explicabas.
para que sus iniciativas tengan eco. Pero las iniciativas de ellos son recalentados, son producto de aquellos temas que en algún momento ya se han tratado, son producto de un populismo que definitivamente no tiene eco en este país y que no tiene incidencia de lo que el gobierno espera del país, de los salvadoreños, o que espera generarle condiciones adecuadas a la población. Claudio Ortiz menciona de que el 13% del IVA deberíamos de disminuirlo para tener mayor recaudación y que en algún momento le permita a los salvadoreños tener algún, digamos, mejora en su economía familiar. Ese tipo de iniciativas sabemos que lo que va a terminar es afectando el ingreso, la recaudación, pero claro, son temas que analizamos en algún momento, pero por supuesto, ellos buscan crear un populismo, digamos, vacío, un populismo que no tiene una incidencia real en la economía del país. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú estás viendo proyectos y programas de parte de un gobierno de atraer inversión, donde genera ingresos reales y no a costa de los bolsillos de los salvadoreños. Al contrario, donde los salvadoreños se vean incentivados a invertir, donde los emprendedores se vean incentivados a invertir y a seguir desarrollando su economía local. Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto a decir, mediante subsidios, mediante apoyos. ¿Por qué? A la larga, el Estado es el que carga, pero es más fácil que nosotros creemos programas que generen economía y atraigan inversión de donde no existía. Si no, explícame cómo estos 231,000 personas que hemos tenido en visitas en los lapsos de 15 días y que están generando 110 millones de dólares que no teníamos proyectado obtener. Y te lo cuento de esta forma porque ese es el tipo de iniciativas que ellos esperarían que nosotros respaldáramos. Y por supuesto, digo. Sabes que este programa yo lo titulé La Ruta Correcta, ¿no? Es decir, a propósito de la frase que han acuñado los diputados de Nuevas Ideas y el mismo presidente de la República. Cuando tú hablas justamente de este tema de los subsidios, todos entendemos perfectamente que hay sectores que probablemente necesiten de alguna manera en determinado momento subsidios, pero no puede ser una política de gobierno eso. Cuando tú hablas de eso, yo me he puesto a pensar, digo, bueno, si para el presidente sería fácil, es decir, si eso resolviera el problema de los salvadoreños, otorgar subsidios, bajarle al IVA, quitarle el IVA, pues obviamente lo hiciera el presidente de la República, porque el presidente lo que quiere es llevar de alguna manera, digamos, alivio al bolsillo de la población salvadoreña. Sería fácil, ¿no?, hacerlo para el presidente, digo, pero sabe el presidente y la bancada de Nuevas Ideas saben que no es lo correcto, sino más bien vía lo que tú estás mencionando. Pero bien, es correcto. Vamos a hablar de un caso hipotético, ¿no? Pero vaya, al fin y al cabo es importante analizarlo también desde tu punto de vista. Quiero conocer tu opinión. Sí. El caso hipotético que exista una así remota posibilidad, debería de existir un terremoto político en El Salvador para que eso suceda, yo no lo veo, que la oposición lograra quitarle la mayoría a el presidente de la República en la Asamblea Legislativa. A ver, descríbeme qué escenario tendríamos, solo para ilustrarle nuevamente a los salvadoreños y explicarles realmente el impacto que tendría. Reitero, esto probablemente pues está muy lejos de que suceda, que tendría una Asamblea Legislativa en manos de la oposición. ¿Cuáles serían las acciones que crees tú que tomarían inmediatamente los de la oposición? Mira, en primer lugar, creo que es un retroceso al país, porque si los salvadoreños están votando y apoyando, miran, y te hago un paréntesis, el presidente de la República tuvo un apoyo del 2019, que él entró con 1.4 millones de votos, en el 2024 con 2.7 millones de votantes, y se espera, Dios mediante, que en las próximas elecciones del 2027 él crezca. ¿Qué quiere decir esto? Que en la población se van sumando cada vez más las personas que creen en este proyecto de transformación de país que está dirigiendo y que la Asamblea apoya. Si esto es así, si en algún momento se perdiera una correlación de diputados donde afectase directamente la gobernabilidad, pues ¿qué es lo que harían en primer lugar? Uno, estarían afectando aspectos como seguridad, educación y salud. Y te lo voy a plantear en varios ejemplos.
En materia de seguridad, pues los programas y proyectos, ellos se centrarían, en mi pensar, esa es una opinión personal, en mi pensar en aspectos que hemos avanzado tanto. Hemos visto como Claudia Ortiz ha dicho claramente que ella nunca hemos visto cómo ha apoyado el régimen de excepción. No hemos visto cómo los diputados de Arena han apoyado el régimen de excepción. ¿Crees tú que una correlación completa de una oposición estaría apoyando el régimen de excepción que tantos buenos frutos nos ha dado el país? No lo estarían haciendo. Entonces, eso es justamente lo que la población teme. Eso es lo que la población no quiere ni desea. Al contrario, si tantos beneficios nos ha dado, pues está bien. Eso es lo que deberíamos de hacer, pero estamos hablando del supuesto. En segundo lugar, el tema de educación. Los avances ya van cerca de, ¿cuántos? Serán unos 500 y pico de escuelas. No tengo el dato exacto a la mano, pero son más de 500 escuelas las que hemos iniciado el proceso constructivo y muchas ya se van entregando. Esos serían, y no los hemos visto votando. Entonces, eso obviamente no sería un proyecto que ellos estarían promoviendo para futuro. Y además, todos estos beneficios que le hemos dado a la niñez y la juventud, entregándole paquetes escolares, donde les hemos dado tablets, computadoras, de una manera definitivamente bien estratégica. Si nosotros observamos estos programas, y me voy a detener acá en el tema de educación, si nosotros observamos estos programas que actualmente se están desarrollando, tú le entregas una tablet a un chico, a un pequeño, que tiene de 4 a 7 años de edad. Él empieza a educarse, ve una escuela totalmente reconstruida, muy distinta a la que él asistía años atrás. Observas su dinámica de emotiva que ellos tienen al momento de asistir, donde sus padres hemos visto que ha crecido la matrícula escolar en los últimos meses, ahora que están iniciando año 2026, año lectivo. Si hemos visto que todos esos elementos se están dinamizando la educación desde el hogar, desde la familia, por supuesto, sería un retroceso porque lo que antes teníamos en migración, que era falta de oportunidades, por supuesto, estaríamos teniendo un retroceso donde nuevamente tendríamos jóvenes, niños, seguramente buscando un medio económico que sea lógico para ellos, pero ahí entra la delincuencia, entra la falta de oportunidades de educarte, entra incluso el medio de subsistencia de su hogar o simplemente emigrar. Claro. ¿Qué estamos viendo? El presidente lanzó un video donde ahora muchas personas de otras nacionalidades quieren entrar a nuestro país. ¿Y qué es lo que están viendo? Que El Salvador está llenándose de oportunidades. Ellos ya no quieren vivir en esos países donde está ocurriendo lo que hace algunos años, llámese 7, 10 años atrás, teníamos como ellos. Entonces, para El Salvador. Entonces, esos tipos de proyectos o programas seguramente no los estarían apoyando y eso nuevamente lo digo, la población los está observando. Vamos al tema de salud. El presidente próximamente va a inaugurar el Hospital Rosales, un hospital que no había sido intervenido en más de 120 años. O sea, nunca, desde su construcción. Y ahora todos los que hemos tenido la oportunidad de pasar sobre la 25 Avenida, Norte y Sur, vemos que está listo. Básicamente son algunos ajustes que seguramente el Ministerio de Salud y las instituciones de construcción como el MOP y la DOM están trabajando. Porque el presidente trabaja con calidad. Se trata de un nuevo hospital totalmente. Es totalmente un hospital donde únicamente han quedado sus bases, pero hemos construido desde cero. Totalmente nuevo. Y la infraestructura antigua ha sido totalmente renovada. Entonces, si nosotros vemos que existe un hospital totalmente renovado, estamos viendo un hospital en Nejapa que se está construyendo de manera simultánea, que va a atender toda una población
del sector norte de San Salvador, que antes esta población tenía que viajar acá al San Salvador capital, por atenderse ahora no. Van a tener a 20, a 15 kilómetros de distancia la gente que viene de Aguilares, que viene de Apopa, que viene de Nejapa, del Paisnal, a 20, 25 kilómetros, para poder atenderse. Claro. Y no van a tener que mañanear, como decimos los salvadoreños, estar tan temprano para poder asistir. Y estos son los grandes proyectos de país que estaríamos teniendo alguna vulneración si la oposición llegase a tener alguna correlación dentro de la Asamblea. Claro, a ver, esa es obviamente, creo, una realidad, ¿no? Y yo me he puesto a pensar también en los aspectos meramente políticos. Yo digo que la oposición tiene sed de venganza. Y lo digo francamente porque tú puedes ver cómo hay una oposición, sobre todo del FMLN y el Partido Arena, una oposición que le reclama al gobierno, le reclama al pueblo mismo por seguir votando y apoyando las transformaciones y los cambios en El Salvador, pero noto una sed de venganza, ¿no? Para ellos todo lo que se ha hecho, digo para ellos porque la población en términos generales, tú ves, el presidente tiene el 91.1% de aprobación. Entonces digo, para ese pequeño grupo de opositores, todo lo que se ha hecho es anticonstitución o inconstitucional, y son cosas que según ellos debería dársele marcha atrás. Ellos obviamente, porque les conviene, dicen que no, pero en su interior, yo creo que una vez en este campo hipotético de que ellos obviamente se tomaran la Asamblea Legislativa, creo que comenzaría una especie de venganza incluso contra el presidente y sus funcionarios. Por lo menos es mi teoría. No sé qué piensas tú al respecto. Yo creo que sí, ¿verdad? Empezarían a buscar aquellos elementos que han sido su agenda diaria, donde esperan que un diputado encuentre en algún nivel de corrupción, que algún funcionario, pero el mismo presidente ha dado el ejemplo, ojo. Si hablamos de este tema, el mismo presidente ha dado el ejemplo donde, mediante las instituciones del Estado, ha hablado claramente hace un par de años, donde se les dijo a sus ministros de que hubiese uno, si haya sido amigo, si haya sido algún profesional, no importa, pero iba a ser juzgado ante la justicia como cualquier individuo. Así no se diga con un diputado, que ya hemos desaforado, recordemos. Aquí tenemos procesados ya y algunos que ya están cumpliendo una pena. Igual alcaldes de nuestro mismo partido. Con mucho dolor te puedo decir, pero es real. Nosotros no estamos cometiendo los mismos ejemplos que ellos protegían. Nosotros desaforamos alcaldes, hemos desaforado diputados, perdón, los alcaldes no se desaforan, hemos desaforado diputados, hemos juzgado alcaldes y muchos se encuentran ya huyendo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros no vamos a cometer. Y si eso es lo que tendría que suceder a futuro, nosotros estamos claros, pero como estamos trabajando bajo un programa y proyecto de honestidad, donde no vamos a cometer los mismos errores que ellos hicieron, por supuesto es algo que ellos irían como una persecución de brujas, como decimos, claro, el salvadoreño, pero realmente nosotros estamos concentrados en hacer las cosas bien y que el pueblo nos juzgue, y la justicia va a hacer que si en algún momento alguno de nuestros diputados o algún ministro o alguien del gabinete llegase a cometer, no me queda la menor duda que el presidente no se va a tocar la mano, ni ninguno de nosotros, de poder hacer lo necesario para que el país continúe bajo la misma dinámica de ser un proyecto de país limpio, un proyecto de país que mantenga esa cordura que los salvadoreños esperan. Yo hablaba hace un momento, hace unos días, ¿qué es lo que espera el pueblo salvadoreño, un ciudadano común y corriente, de un diputado? ¿Qué es lo que espera de un funcionario público? Que tengamos alta calidad, que seamos personas honorables, ¿verdad? Y llámese de honorabilidad, entendamos, personas íntegras, que definitivamente responda a el ejemplo que los salvadoreños esperan, que sea un chico, un adulto, un adolescente, vea en uno de nosotros un ejemplo. Si únicamente somos 60 diputados, somos 60 personas representando a 10 millones de salvadoreños, entonces tú
esperas de un candidato a diputado, de un candidato a alcalde, y no se diga ya un funcionario en funciones, valga la redundancia, tomando un ejemplo para nuestro país? Y eso es lo que ellos esperan. Nos quieren ir desgranando de a poquito, pero por supuesto nos cuidamos mucho para efectos. Somos personas comunes y corrientes, Romeo, que también tenemos familia y que tenemos una vida, pero sabemos que dentro de la función pública debemos tener un nivel de comportamiento para que los salvadoreños pues vean este tipo de características. Tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo en términos de que es imposible, digamos, golpear al roble, ¿no? Es decir, el pilar fundamental que se llama Bukele, por más que lo hayan querido difamar, golpear, saben que el presidente se mantiene muy firme. Y obviamente con el respaldo de la población salvadoreña, pues eso está demostrado en las encuestas. Pero solo para terminar, este caso hipotético, que creo que ya le dimos hasta mucha importancia, porque la verdad es que no va a suceder. No, pero es bueno hacer esos análisis. Pocas personas te lo preguntan. Claro. Y yo solo quiero agregar algo más respecto a este tema. Ojo, porque es importante, digo, ver los propósitos perversos que hay más allá de querer juzgar a un diputado o querer juzgar a un ministro por eventuales casos de corrupción. Hay otra agenda para mí que es más perversa y que sería una agenda que la ejecutarían inmediatamente. Para mí, y ese es mi punto de vista, digo, no quiero comprometer tu opinión respecto a este tema, pero para mí, uno de los aspectos o de los puntos fundamentales que comenzaran a ejecutar es prácticamente destituir al presidente de la República, destituir al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por una cuestión sencilla, porque desde su punto de vista, la reelección presidencial, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la elección del fiscal general y la reelección incluso del fiscal general, pues obviamente desde su punto de vista, digo, aunque hay base legal en donde dice que fue una elección dentro del marco de la Constitución, pero ellos creen que es inconstitucional y obviamente lo que harían es comenzar a quitar a los funcionarios que le han dado justamente gobernabilidad y sobre todo seguridad a la población salvadoreña. Por lo menos, digo, es mi punto de vista. Yo por eso advierto realmente sobre la necesidad que continúe una Asamblea Legislativa que apoye al presidente de la República. Mira, y como tú dices, son casos hipotéticos, pero para que eso llegase a pasar, ¿verdad? Tendríamos que, uno, tener un desgaste tan grande para que alguno de nosotros llegase a bajar la credibilidad que hemos construido. Y que vos, básicamente, el partido al que pertenezco, en este caso Nuevas Ideas, está cuidando a detalle. Mira, se avecinan elecciones, se avecina una elección nacional y ese tipo de aspectos son la que yo siempre he dicho y no es primera entrevista en la que yo lo manifiesto. Es importante que nuestro partido nos juzgue con lupa a nosotros y que no permitamos que tengamos dentro de nuestra función pública personas que no representen a nuestro partido y que no representen, por supuesto, a las necesidades o a los ojos de los salvadoreños, que seamos personas íntegras. Ya lo hablábamos hace un momento. Y creo que para que el salvadoreño, como caso hipotético, llegase a pasar una situación de este tipo, debíamos destruir nuestro mismo proyecto que tanto hemos cuidado. Y yo estoy seguro que el presidente Chávez habla, que está al pendiente y que más de alguna ocasión conversamos sobre estos temas, siempre tiene bajo la misma mística de trabajo. Vamos a cuidar este proyecto porque es un proyecto que el pueblo salvadoreño nos ha dado y que lo cuidemos para que los funcionarios y las funcionarias que ingresen a un cargo de función pública no cometan estos errores. Así que yo creo que es bueno analizarlo, Romeo, pero es importante que la población también observe y la opinión de un funcionario como este servidor, quienes están atrás de toda esta construcción de que me permitan estar acá y que nos permitan estar en esta asamblea, también están pensando en eso, que ellos no van a permitir que, a pesar que Mulato en este caso está en esta silla, que temporalmente ahorita son 3 años, pero si Mulato no es una persona apta para continuar en las próximas elecciones, pues no voy a estar, Romeo.
Es así. Y eso, créanme, que desde mi punto de vista como ciudadano, yo aceptaría que si el pueblo salvadoreño no quiere a un funcionario que no responda a los intereses de la nación, claro está, de que tiene que haber una sustitución de alguno de nosotros. Claro. La sustitución de un diputado, de un funcionario, de un ministro que no cumpla los intereses del pueblo, tiene que ser cambiado. Eso está sobre la mesa, ¿no? El análisis está sobre la mesa. Totalmente. Y lo hacen constantemente, por supuesto. Yo de nuevo, bueno, tú sabes que uno a través de su plataforma emite opiniones y yo tengo mis opiniones, ¿no? Yo de nuevo lo he dicho, pero quizás no sea lo más correcto, pero yo he dicho, bueno, debería ser el presidente, pero lo he dicho yo, pues, ¿verdad? Debería ser el presidente el que diga este diputado, o estos y estos y estos van a ser los candidatos. Yo sé que hay un mecanismo, pero yo digo, el presidente tiene un ritmo increíble realmente para elegir, digamos, a la gente. Te lo digo, yo creo que sí. Y el presidente, obviamente, él está viendo muchas cosas a la vez, pero si nosotros pertenecemos a un proyecto donde estamos en el mismo barco, obviamente, seleccionan, no soy quien para hablar de esto, pero seguramente estamos bajo una observación de manera permanente para efectos de que en el futuro este proyecto se mantenga y no pase esa hecatombe que hablábamos, que en algún momento perdamos credibilidad en la población y que llegue a pasar situaciones que no queremos retroceder, como es el caso de tener diputados que tengan correlación y que no respondan a los verdaderos intereses de país que el pueblo necesita. Así que, de momento, también, de verdad, me ha encantado esta conversación, Romeo, porque muy pocas veces hablamos hacia atrás. Muy pocas veces hablamos hacia atrás. Casi siempre hablamos de lo que hacemos y que va para adelante. Pero es importante que la población misma recuerde de dónde venimos y de lo que no tenemos que cometer esos errores, que como funcionarios tenemos que cuidarnos, y eso es algo que el mismo Partido Nuevas Ideas está viéndonos con lupa. Es que yo creo que eso es importante. Mira, hablar sobre de dónde venimos y dónde estamos, como dice el presidente, hacia dónde vamos, yo creo que la población lo está diciendo. Cuando le da esta nota al presidente de la República del 91 punto y algo, la gente ya sabe hacia dónde vamos. Es decir, no tiene incertidumbre, tiene certidumbre del camino que llevamos. Por lo cual digo, hablar lo que viene, pues podemos hablar sobre varias cosas, ¿no? Sobre el viaducto, podemos hablar sobre el estadio que viene, podemos hablar sobre las nuevas obras que ha anunciado el ministro de Obras Públicas, podemos hablar del aeropuerto, podemos hablar de tantas obras que vienen. Es importante hablar y recordarle a la gente que no se le olvide de dónde venimos. ¿Vas tú por la reelección? Yo no he tomado una decisión, Romeo. Me he concentrado a trabajar, ¿verdad? Y que sea en algún momento el partido, los miembros del partido, los que busquen que si este servidor continúe, pues ahí vamos a tomar la decisión. Pero creo que es importante ser muy humildes en ese aspecto, que nosotros tengamos claridad y un contacto con la población. He tratado de estar muy de cerca de la población, de las estructuras, y que sean ellos que, llegado el momento de una elección interna, sean ellos pues los que propongan. Y si eso es así, y si yo considero que estoy dentro de su lista, llamémosle así, de diputados, o de la función que el partido decida, pues sean ellos los que deciden. Y en ese momento, pues este servidor se estaría tomando la decisión. Una cosa lleva a la otra respecto a las visitas, ¿no? Así es. He visto alguna crítica que han hecho los de la oposición diciendo, miren, andan haciendo campaña adelantada. Bueno, ¿cómo es el asunto? El asunto es que debes de tener presencia casi diaria, ¿no? Si se pudiera diaria en las comunidades. Cuando no lo haces, te dicen que no visitas las comunidades. Cuando vas, dicen, está haciendo campaña adelantada. Bueno, ¿quién nos entiende respecto a ese tema? Te lo pongo de esta forma. San Salvador, en mi caso, y seguramente mis colegas diputados pensarán un parecido, pero San Salvador somos 2.3 millones de ciudadanos, de habitantes, llamémoslo así, de los cuales los que salen a votar pudiéramos andar en un número del 50 al 60%. Entonces, si tú haces un número de las personas a las que yo puedo visitar en 3 años, territorialmente hablando, es imposible que pueda cubrir 2.3 millones o la mitad.
un millón de personas y darles la mano y conversar y llegar a que me conozcan y digan, sí, usted puede ser elegible porque nos visitó, porque trabajó, porque se dedicó a hacer nuestra labor que esperan. Y después te quiero dar un análisis al respecto. Si yo me concentro únicamente en hacer trabajo territorial legislativo, que es parte de lo mínimo que los salvadoreños esperan de un funcionario público, creo que eso es un elemento básico. Pero si la parte territorial, que es lo que había demandado la población años anteriores de un funcionario público que únicamente se acercaban en campaña, entonces es real que desde el 1 de mayo del 2021 para el 2024 y del 1 de mayo del 2024 al 30 de abril 2027, lo mínimo que podemos hacer es trabajar territorialmente y dosificar en tu semana, que es lo que este servidor hace, el esfuerzo para que la gente valore el esfuerzo que realiza este servidor por estar de cerca de ellos. Eso es uno. Y dos, el trabajo legislativo. También es parte de los escenarios donde nosotros tenemos que estar activos porque es lo que espera la población también, que dentro de una comisión y una plenaria, de la información que uno recaba en territorio, hables en nombre de ellos. Porque para eso es el trabajo. Territorio, hablas con las personas, te comunicas y observas y escuchas lo que ellos están sintiendo o piensan de hacia dónde el país lleva el rumbo. Entonces, hace mucho sentido el trabajo de un diputado si lo ves desde ese punto de vista. Pero la parte de red social, es ahí donde muchos critican, que algunos, o no quiero dar nombres, pero solo son fotos, videos, no sé qué, bla, bla, bla. Hey, o la oposición misma, que es la que hace eso. Red social únicamente es un canal de comunicación, donde la población misma, a través de las plataformas, te escriben y te comunican aquellas personas, y vuelvo a leer el escenario, de esos 1.2 millones de personas que no vas a lograr llegar, pero mediante las redes sociales puedes hacerlo. Entonces creo que hay una forma en la que uno puede trabajar en esta cosa pública que se llama Asamblea Legislativa, si lo administras y dosificas tu tiempo y, por supuesto, haces que tu trabajo tenga presencia y que la población se pueda comunicar contigo y tú administras eso para comunicarlo y dar y reflejar esto en un pleno legislativo o en una comisión. Esa es la forma en la que este servidor trata de desarrollar su trabajo político. Y creo que es lo que algunos de nosotros hacemos también. Edgardo, muchas gracias por haber estado con tu servidor en esta entrevista para la plataforma de Romeo Lemus News. La verdad es que es importante, creo, llevarle a las comunidades, como tú dices, el mensaje, ¿no? No todos están pendientes de las redes sociales y es importante que vean la presencia de los diputados. Un abrazo, muchas gracias por haber estado con tu servidor. Gracias a ti, Romeo. Gracias y un saludo hasta donde te encuentres allá en Estados Unidos. Ok, bye.